Shalom, Boker Tov, buenos días a todas y a todos, bienvenidos nuevamente en este bonito Shabbat en el que tenemos otro tiempo más de estudio, de aprendizaje, de reflexión en cuanto a las porciones de la enseñanza de la Torah. Hoy nos va a tocar compartir la número 24, el resumen de toda una semana, la número 24. Estamos iniciando el libro de Vaikra, Levítico, y pues estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, que nos da pues, la bendición de la vida para estar aquí, que nos permite tener la Lejaim para aprender, para gozarnos en familia y pues seguir adelante con la vida que nuestro Padre Yahweh pues nos concede para aprovecharla, para en nuestra vida darle más sentido, más conocimiento, más estudio, y pues es de veras una bendición el que a cada día aprendemos algo nuevo. Y esa es la meta que nosotros nos debemos de hacer a corto, mediano y a largo plazo, ¿verdad? Entonces, pues hoy es un día en que si tú vas a ir a tu quejilá, a tu congregación, pues adelante también, que estés aprendiendo, que te goces mucho. Y pues gracias a nuestro Padre Yahweh que nos tiene con vida, y agradecer a aquellos que se suscriben aquí al canal y que comparten este video. Y si por primera vez tú nos estás contactando, pues te hago mención que en este canal un shofar de Yod Hei Bad Hei para el mundo, un shofar de Yahweh para el mundo. Hay otros videos que ojalá si te tomas el tiempo te pueden ayudar en algo. Y pues compartir los videos, y esa es la intención de tu servidor. Estos videos no tienen un fin más que enseñar, informar, y compartir todo aquello lo que pues yo durante estos tiempos hemos estado aprendiendo después de tener una trayectoria muy larga en la enseñanza, que antes equivocada y erróneamente lo estábamos en el cristianismo. Y pues hoy al estar nosotros volviendo a las raíces de nuestra fe, pues estamos aprendiendo grandemente el sentido que nosotros hoy en este mundo tenemos, el de que somos parte de ese pueblo, de ese rebaño que nuestro Mashiach dijo que ha venido por las ovejas perdidas. Ahora tú y yo, cuando volvemos esas sendas antiguas, ya no estamos perdidos, somos parte de ese rebaño que muy pronto va a ser tomado y juntado junto con el otro rebaño para que llegase a ser uno con la casa de Judá. Bueno, pues muchas gracias porque se toman el tiempo de contactarnos. Y bueno, en esta parashá que vamos a ver, hoy vamos a tratar de ver las cosas un poquito rápido, porque recuerden que en cada porción de la semana que se llama parashá, parashot es parashás en plural, hay siete aliyás o lecciones a diario, que muchas veces a lo mejor tú no las puedes ver por el trabajo que tienes o alguna otra labor, pero a diario estudiamos Torah. Y recordemos que el estudiar a diario aprendemos algo, y aunque tú y yo no nos demos cuenta, estamos incrementando más nuestro acervo cultural, nuestro entendimiento a las cosas de la Torah, y por ende estamos caminando más y más en ese camino de santidad. Recordemos que sin la santidad nadie verá a nuestro Padre Yahweh. ¿Y cuál es ese camino que nos lleva a la santidad? Ese camino que Él
pues nos trazó de una forma instructiva para nuestra vida la Torá. La Torá, que significa instrucción de vida. Y ya hemos visto, ¿verdad?, que la Torá son los 5 libros que conocemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que son la base de toda la enseñanza que los profetas, los apóstoles, hasta nuestro mismo Mashiach lo enseñaron. Entonces, bueno, antes de que te dé mi resumen personal, mi resumen de lo que trata esta parasha número 24, llamó, así se llama, Vaikra, vamos a tener un tiempo de oración. Te invito para que me acompañes en este tiempo de oración para continuar posteriormente con este estudio. Vamos a orar, vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, shehigiano vejimanu vejigiano las manjase. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey Eterno, que nos permites tener la vida, nos has preservado la vida y nos permites llegar a estas instancias de Shabbat. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizbotat betzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey Eterno, que nos bendices con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher baharmanu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey Eterno, que nos has escogido entre todas las naciones para darnos tu bendita Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, dador de la Torah. Y gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos das para estudiar en tu Torah, y que el Ruach HaKodesh nos dirija a toda verdad. Abre nuestros ojos a tu Torah y nuestro corazón para almacenar tu bendita Torah, para que podamos, Padre Yahweh, en nuestra vida tenerla bien plasmada, Padre, y que la tomemos por acción, que la pongamos por obra. Gracias, Padre Yahweh, en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, pues vamos a hablar en esta parashá, como te lo mencionaba. Voy a ponerme mis lentes para estar leyendo bien aquí lo que tengo. Esta porción abre precisamente con lo que vienen a ser las ofrendas. Había seis ofrendas principales: la del holocausto, la de la oblación, aquí la de las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, por la culpa, por la expiación, y me falta otra por ahí que ahorita la vamos a ver, es la retribución también. Una cosa interesante: ¿qué es lo que se usaban aquí para hacer estos sacrificios? Pues ya sabemos que los toros, las cabras, los corderos, en cuanto a los animalitos, en las aves se usaba lo que eran los palominos o las tórtolas. Y bueno, se usaban, claro, para las ofrendas de oblación, lo que vienen a ser la harina, el aceite, y cuando se hacían también el incienso. Estas ofrendas tenían diferentes enfoques. En el holocausto, en la ofrenda del holocausto, pues se sacrificaba, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, todo el animal completo, el toro, o también si se hacía con respecto a los corderos o las cabras también, y tenía una forma de cómo hacerse. Al presentar el oferante, el animal ante el Cohen, pues ponía la mano sobre la cabeza, y este era admitido como una ofrenda de expiación para él. Se procedía a cortar el animalito, y en la ofrenda del holocausto la cabeza era puesta primero, y luego se ponían
pues todo lo demás del cuerpo. Pero una cosa interesante es de que lo que tenía que ver con las entrañas y las patas antes de ser puestos para ser quemados por el fuego, tenían que ser lavados. Esto es una cosa interesante y yo lo aprendí, que es como nosotros antes de ser ofrecidos tenemos que ser limpiados, tenemos que estar limpios de mente, de corazón, en todo. No tenemos que estar en las mejores condiciones espirituales, mentales. La cabeza tiene que ver cuando se presentaba qué era lo primero, qué es lo que hay en tu pensamiento, lo que tenemos que rendirle, nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial. La forma de cada sacrificio tiene una aplicación para tanto en aquel tiempo, la persona que iba a ofrendar este animalito que representaba a él, se identificaba con él, y que tomaba el animalito en lugar de él, representaba a la persona. Entonces, pero cada uno de estos sacrificios también es aplicable a nuestro Mashiach, lo que él vino a hacer. Hay muchas cosas muy profundas que son aplicables tanto al Mashiach como también en aquel tiempo a las personas, para presentar ese sacrificio de generosidad, en ese entero, un sacrificio entero, ese holocausto, como nuestro Mashiach se presentó como ese sacrificio generoso para nosotros. Bueno, en cuanto a esta ofrenda del holocausto, vuelvo a repetir, se tomaban pues todos estos tipos de animalitos que ya mencionamos, y bueno, había un proceso de cómo se tenía que presentar. En las ofrendas de oblación tenían que ver con lo que era la harina, el aceite y el incienso. Es cuando la persona llegaba, ¿verdad? Presentaba su flor, su harina, la que le vertían el aceite y le pondrían incienso y la presentaban. Pero otra parte de esa ofrenda era dada también a los sacerdotes, a los Kohanim, y había varios tipos de estas ofrendas de oblación, y una de esas era esta, la que te mencioné. Había otra, la segunda, era cuando era una ofrenda cocida en el horno, cuando era horneada, y eran pues panes de flor de harina amasados con aceite. Una cosa interesante, nada de levadura, cero levadura, hojaldres amasados, aceite. Y bueno, esta era la otra oblación que se presentaba. Una era la que era puesta, como lo mencioné, la harina con el aceite, el incienso, se presentaba y era puesta de esa forma. La otra era ya en forma de pan horneado. La otra era en forma de un cereal, bueno, se amasaba también, y era una ofrenda cocida. Esta ya era cocida. Y bueno, todas estas ofrendas por oblación eran completas como en el holocausto, el animalito, pero la diferencia es que aquí eran nada más cuestiones de la tierra, o frutos de la tierra, pues lo que es la harina y todo eso. Y en el holocausto pues era enfocado a lo que viene haciendo a los animalitos. Estas levaduras, estas ofrendas tenían que ser sazonadas con sal. La sal representa pues algo eterno, algo que nuestro Padre Yahweh se place, y que está con su pueblo de una forma tal que estará con él proveyéndolo y cuidándole por siempre. La sal, el pacto, aquí se nos habla en el versículo 13 del capítulo 2 del pacto de sal. Y un día vamos a hablar de ese pacto de sal. Pero una cosa es bien importante, que todo lo que tú cuando vas a hacer, por ejemplo, algo para nuestro Padre Celestial, es importante ponerle sal. Una cosa interesante, hoy en día nosotros no podemos hacer esos holocaustos de animales. ¿Por qué? Porque pues, no hay templo, no hay eso, pues. Pero lo que estamos viendo aquí, en los tiempos
cuando el tabernáculo ya estaba en función, es lo que se hacía. ¿Con qué finalidad? Para presentar un pueblo santo, un pueblo Kadosh. La finalidad, el tema del libro de Vaikra de Levítico tiene que ver con la santidad, la conducta, la vida, el pensar, el hacer, el obrar que tú y yo tenemos que hacer en esta vida. ¿Y qué nos va a ayudar a hacer eso? El que nosotros estemos caminando por la Torá, no por caminos o sendas del hombre, de las religiones, de los pensares, de los postulados, de las religiones, vaya, que ahorita hay, porque cada una de estas religiones, cada una de esas creencias que son de fuente humana, te van a trazar aparentemente una línea de conducta y de vida en la que muchas ocasiones van contra la Torá. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta el que se viva bajo los mandamientos, porque muchos creen que los mandamientos solamente ya quedaron en el pasado, cuando en realidad pues están en vigencia y nosotros lo hemos visto. Y bueno, vamos aquí. Entonces había otra de las ofrendas de oblación que tenía que presentarse también en el grano, ¿verdad? En el versículo 14 nos habla: presentarás un manojo de espinas tostados al fuego, un grano tierno desmenuzado con las espinas, como ofrenda de primicias. Y a todo esto pondrás aceite, y bueno, el aceite que pues tiene su significado también, del Ruach HaKodesh, y bueno, esto, hasta aquí llevamos estos dos ofrendas, la de holocausto y la de oblación, que eran igual. Se presentaba entero toda la ofrenda, pero la diferencia es que en el holocausto eran animalitos enteros y en la oblación tenía que ver con la harina, el aceite, y todo lo demás. Y bueno, también en esta parashá, en el capítulo 13, nos habla de las ofrendas de paz, y es cuando tenían las de Shalom, que tenían que ver con el acercarnos, con el acercarse en este tiempo con nuestro Padre Celestial, por simple acercamiento con Él, vaya. En sí quiero mencionar algo y lo vamos a ver ahorita. Les voy a poner en un cuadro lo que en una página que vamos a ver, las ofrendas y cómo era el distintivo de cada una. Y las de Shalom, las de paz, también tenían que ver que se presentaban, por ejemplo, animales de las vacas. Puede ser un buey también, puede ser una vaca o un buey, o puede ser una oveja, un macho o hembra. Y estas tenían también su forma de cómo tenían que presentarse. ¿Qué es lo que pasaba? Se tenían que llegar ante el tabernáculo, y la sangre se derramaba ahí. Y bueno, una parte también, creo, en esta también, una parte era para los Kohanim. Bueno, en el sacrificio del pecado, pues aquí estas son otras ofrendas por el pecado. Tenían que ver con esos sacrificios que se tenían que hacer por infracciones, porque el pecado es infracción, ¿verdad? Que ya sea porque el sumo sacerdote, cuando él pecaba, en el capítulo 4 del versículo 3, cuando porque son humanos, ¿verdad? Todos somos humanos, estamos tendientes a pecar. Solamente nuestro Mashiach es el que no peca, ¿verdad? Pero todos aquí estamos tendientes, porque tenemos esa Yetzer Hara, esa tendencia a hacer lo malo, en palabra, en hecho, en acción, ¿verdad? Pero aquí en este caso, cuando el Cohen o algún Cohen pecaba, él tenía que presentar un novillo, es decir, era el novillo, cuando hablamos, era el animal más grande, señas de que era algo muy importante, que el Cohen tenía que estar en condiciones óptimas, y para estar en condiciones óptimas tenía que liberarse de esos pecados, vaya. Cuando él pecaba tenía que presentar un novillo, o en su caso
cuando había una asamblea y había un pecado en la asamblea, también tenían que presentar un novillo. El procedimiento pues es el que tenían que poner la mano, presentarlo ante el tabernáculo, el proceso de partirlo, vaya, y luego de ofrecerlo en el holocausto, y vaya, eran varios procedimientos. También había dentro de este sacrificio por el pecado, ya vimos cuando pecaba el sacerdote, cuando pecaba en la asamblea, cuando un gobernante pecaba, también tenía que presentar, pero él no era un novillo, sino que tenía que traer, dice en el versículo 23, lo estoy viendo, un cabrito de 1 año y será un macho sin defecto. Este también tenía que presentar, si un gobernante pues tenía que también presentarse a rendir cuentas, vaya. También cuando el pueblo o cuando alguna persona en el pueblo, una persona también pecaba, tenía que llevar una cabrita sin defecto por el pecado. Y estos son todos en cuanto a las ofrendas por el pecado. Cuando pecaba, vuelvo a repetir, una persona, el sacerdote, el gobernante o en una asamblea. Y bueno, y había otros pecados que tenían que ver por la culpa, ¿sí? Otras ofrendas, perdón, que se tenían que traer por la culpa. Que cuando alguien pues testificaba de una forma falsa, de una forma dolosa, tenía que hacer un sacrificio, presentar un sacrificio por la culpa. O cuando una persona también tocaba algo inmundo. Aquí me hace recordar, ¿se acuerdan que había el voto del nazareo? Que era que él no estaba permitido, entre otras cosas, ni cortarse el pelo, ni tocar un cuerpo muerto. Pues aquí también está, no podía él tocar cadáver, ¿verdad? Ya sea de reptil, de humanos, etcétera. También se nos habla por el pecado de la culpa, por la ofrenda de la culpa. También era por aquellas personas que hablaban con sus labios de una forma discriminatoria, por hacer el mal, o bien en alguna cosa que el hombre señale. Esto lo dice en el versículo 4 del capítulo 5. También por el sacrificio, ofrendas del sacrificio por la culpa, era por aquellos que, perdón, déjenme ver, que hicieran alguna iniquidad inadvertidamente con las cosas de nuestro Padre. Yo voy a decir que por ignorancia también, y para todo eso tenían que presentar, pues para eso, pues corderos, cabras, o si eran más pobres, tórtolas o palominos. Si no tenían tórtolas o palominos, que eran los más, por decirlo, los sacrificios más para los pobres, que si ellos no podían ni para comprar una tórtola o un palominito, pues ellos tenían que ofrecer 1/10 de seah de flor de harina, nos dice en el versículo 11 del capítulo 5, es decir, que no había justificación. Nuestro Padre Yahweh siempre ha querido un pueblo santo, y lo dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y nuestro Padre Yahweh para eso les puso esas instrucciones, esas indicaciones, de las cuales si el pueblo las ofrecía, pues iba a mantenerse, aun cuando transgredía en pecados o había culpa. Tenía las indicaciones de cómo librarse de ese pecado, de esa culpa, a raíz de ofrendar estas ofrendas de sacrificio. Entonces, como hoy en día, miren, tanto tú ni yo somos, digamos, no somos libres de que le fallemos a nuestro Padre Eterno, a Él o a través de otros, sino que ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues nosotros debemos de acudir, y nosotros sabemos que nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach, Él es nuestro sacrificio perfecto. Él murió por nosotros,
para expiarnos de todos estos pecados, de estas cosas que arrastramos, y Él es nuestro sacrificio. Vaya, y con Él acudimos, y nuestro Padre Yahweh, por la mediación que nuestro Mashiach hace, pues nosotros somos perdonados. Pero el perdón tiene que ver con esa intención de que tú y yo no volvamos a recurrir en eso. Porque si nosotros recurrimos y recurrimos en eso de una forma año tras año, década tras década, pues habla de que nosotros no somos sinceros, ¿verdad? Y eso pues sí es tan cuestionable que realmente nos puede hacer ver de que nosotros no hacemos un esfuerzo por superar ese pecado. Y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a atorar, nos va a retrasar, nos va a limitar en el caminar en nuestra vida de santidad con nuestro Padre Yahweh. Dice, y te lo voy a mostrar en el libro de Hebreos, que sin la capítulo 12, creo, versículo 14, dice que sin la santidad nadie verá a nuestro Padre Yahweh. Por eso es importante que nosotros estemos caminando en santidad, que nosotros estemos viviendo una vida como a Él le place. Él se fija en las intenciones de nuestros corazones. Bueno, en estas ofrendas de culpa tiene que ver todo esto. Y las de pecado es diferente, que es cuando, pues también nos dice en el capítulo 6, que cuando una persona peque y cometa iniquidad contra Yahweh y mienta contra su prójimo sobre un depósito o un contrato. Es decir, que tanto acá como hoy en día, ¿verdad? Hay tantas cosas que la mentira está en boga en todas las áreas. No respeta la mentira la condición social, estatus, ni edades, ni sexo, niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos, hombres, adultos, mujeres, ancianos, hombres, ancianos, mujeres, etcétera, etcétera. La mentira está y los fraudes están a la mano. Y aquí obviamente si nuestro Padre Celestial lo manda aquí es porque también lo había. Y entonces había también estas ofrendas cuando había este tipo de pecado. En pocas palabras, robos, mentira. Cuando dice en el versículo 3, si ha encontrado una cosa perdida y miente respecto a ella, es decir que, pues mentir, ¿verdad? Y sobre todo mentir para quedarte con algo que no es tuyo. El 4 dice, versículo 4, puesto que pecó y fue encontrado culpable, restituirá. Aquí está, aparte de presentar esta ofrenda, vaya, era también para el pecado y también para restituir el daño que se hacía. Y bueno, hasta aquí en esta parashá, que es del capítulo 1 al capítulo 6, al versículo 7, nos habla de ello. Pero antes de ponerte todo lo que vamos a leer ahorita rápidamente, me estaba olvidando recordarte que se acercan pues las fiestas de nuestro Abacadosh, y pues debemos de estar preparados, y te deseo todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Bien, vamos entonces a poner en pantalla para que tengamos algo pues para repasar y estudiar, ¿de acuerdo? Vamos entonces, alístense con lo que ustedes quieran, ya sea escribir, hacer sus notas o hacer una captura de pantalla o lo que ustedes vean. Bueno, vámonos a las imágenes. Pues mira, miren, antes de ver aquí, este es el versículo que yo les estaba diciendo. Procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Yahweh. Este es un desafío muy grande que tenemos, pero que la Torah, el que tú y yo nos permanezcamos fieles, firmes en seguir lo que nuestro Abacadosh nos dice, seguirlo a Él, nos va a ser una garantía de que tú y yo, aún en nuestra imperfección, aún cuando estemos batallando con alguna cosa en nuestra vida, con alguna situación
de pecar, tenemos que ponerla ante nuestro Abacadosh. No debemos de ocultar el pecado, debemos de confesarlo y ponerlo en manos de Él para que Él nos perdone y que nos ayude en esa inclinación a lo malo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos mejor esa inclinación para hacer el bien, vencer esa Yatzer Hara, la inclinación a hacer lo malo. Bueno, aquí es en Hebreos capítulo 12 versículo 14, procurad la paz o seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Yahweh. Permíteme checo, sí, es el capítulo 12 de Hebreos. Bueno, ahora sí, vámonos aquí en la parashá, se llama Vayikra, Levítico del 1 al 6 al 7. Estas son todas las aliyá, lo que yo les mencionaba, ¿sí? A diario, si tú tienes la bendición y la oportunidad, te va a ayudar. Una vez hablé de lo que es aliyá y esto tiene que ver con las ofrendas que vamos a ver. Esta palabra de aliyá tiene que ver con lo que tiene que ver con las ofrendas. La del holocausto, que tiene que ver con elevación. Entonces aliyá implica el que cuando tú y yo estamos leyendo la Torah, la instrucción de vida, de bendición de nuestro Abacadosh, estaremos aumentando y elevando nuestro conocimiento, nuestra vida espiritual, etcétera, 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 nuestro discernimiento para que podamos estar atentos y no caigamos en errores ni en apostasías que tantas hay en el mundo. ¿Por qué? Porque las religiones están ahorita como en el mercado, te están ofreciendo, cada una te ofrece que lo mejor de ellas, cuando vemos que en realidad todas ellas te apartan del camino de la Torah. ¿Y qué es lo que pasa? La Torah, si es el camino de santidad, con la cual tú y yo veremos a nuestro Abacadosh, pues el que tú no estés caminando en el camino de santidad, pues no vas a estar con él, es por lógica. Yo siempre lo he dicho, para seguir la Torah, para seguir o para que tú sepas dónde estás parado, tienes que pensar qué es lo que yo sigo, qué es lo que la Torah me dice y para dónde debo de ir. Debemos de ser inteligentes y valientes. ¿Por qué inteligentes? Para tomar las decisiones, y sabios, para tomar la elección correcta, y valientes para dejar las cosas y decir esto ya no, y pues por ahora por aquí seguiré, porque el que tú y yo sigamos Torah seremos cada vez más en comunión con nuestro Abacadosh. Bueno, la aliyá, estas son las aliyás que se ven a diario, uno en el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, y acá pues el marfil es la persona que dice el pasaje, vaya, ay, perdón, déjenme ver aquí, y la Haftará es una escritura que se lee al final de Shabbat, te lo mencioné, que se toma en cuenta a los profetas o alguna otra lectura. Bueno, Vayikra, significa y llamó, y aquí vamos a ver estos comentarios que son importantes. En Levítico 7:37 hay un resumen de las 6 diferentes sacrificios, los que ahorita mencionamos, que aparecen en los 7 primeros capítulos del libro según está escrito. Bien, dice, en la Torah, esta es la Torah de la ofrenda de ascensión, ¿sí? Esta ofrenda de ascensión es la que se llama acá, número 1, Olá, la ofrenda de ascensión, ¿sí? La de la oblación, que se llama Minjá. La del pecado, Hatam. Me voy a ir aquí abajo, Hasham, que es por la de la culpa, la que ahorita les estaba mencionando yo. Y está las ofrendas de la consagración, que vienen a ser la Miluim, y la ofrenda de Shalom, Shlamim, que viene de la palabra Shalom. Es importante que no se nos olviden estas, porque en torno a estas, el resumen que vamos a estar viendo gira en torno a cada una de estas ofrendas que se hacían, que nuestro Padre Yahweh le mandó a Moshe que lo dijera para que lo practicaran, porque a través de estas ofrendas el pueblo iba a estar caminando en una vida kadosh, en una vida de santidad, ¿sí?
Estas eran figuras de lo que nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, iba a representar. Él es como nuestro holocausto, ¿sí? Es como nuestra minjá también, y lo vamos a estar viendo nuestro jatá, porque por el pecado, pues él también tuvo que morir como un cordero, ¿verdad? Sustituto por nosotros, para quitarnos la culpa, Hasham, la culpa, Miluim, que tiene que ver con nos consagramos, nos acercamos más a él, y es nuestra bendición, ¿verdad? Todas estas, vuelvo a repetir, ofrendas que se hacían, tenían una aplicación para el pueblo, para que fuera santo. Si el pueblo hacía una culpa, pues haciendo este sacrificio, tenía restablecida la comunión con nuestro Padre Yahweh. Si alguien hacía algún pecado, también tenía que, a través de este sacrificio, el Hatá, tenía esa comunión con él, se restablecía la relación. La Olá, bueno, aquí tiene que ver también con el tener esa comunión con nuestro abacados, y así con todas las ofrendas todas ellas tenían la finalidad de acercarnos, o de acercarse nuestro pueblo, con nuestro abacados. Hoy en día nuestro Mashiach cumple todo eso. ¿Y cómo nos acercamos con nuestro Padre Celestial? Él. Por eso Él nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el medio por el cual tú y yo nos acercamos a Él. Que si hacemos algo mal, un pecar, pues pedimos perdón. Que simplemente nosotros queremos agradecerle por la vida, por lo que nos da, y etcétera, pues a través de Yahshua HaMashiach le agradecemos por lo bueno. Y bueno, vuelvo a repetir, estas eran las ofrendas que nos habla el resumen, esta parashá. La Olá, que es la ascensión, o llamada el holocausto, ¿sí? La Minjá, que es la oblación, las de que eran enfocadas con la harina y el aceite, ¿sí? Esto eran los animalitos, la de la Olá. La Hatá, pues también se usaban animalitos, que era por el pecado, cuando se ofrecían corderos en sustitución, o novillos. También se acuerdan, como si el sacerdote pecaba, también tenía que hacer pecado. Si la asamblea pecaba, también tenía que presentar novillo. Si alguna persona, pues tenía que presentar un cordero, y así, por la culpa. Si alguien tenía culpa por haber defraudado, por haber testificado mal, por otras cosas, aquí también tenía que aplicarse estos sacrificios. La consagración pues tiene que ver con otro. Bueno, la Olá y la Minjá, vamos a ver aquí un poquito. La Olá, es decir, la ascensión, la ofrenda de ascensión o del holocausto, junto con la Minjá, son hermanos. Y el Hatá y el Hasham, y esta, son hermanos, es decir, que vienen juntas, ¿sí? Vienen juntas, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de hermanos es porque son ofrendas por motivos muy similares. Son similares. Estos son similares porque se presentaban completamente. Pero la diferencia es que aquí se hacían puros sacrificios de animales. Novillos, corderos, cabras, aves, como el palomino, los palomos, o las tórtolas. La minjá era nada más con flor de harina. Bueno, son similares. En la primera aliyá, en la primera que debimos de haber, bueno, si tú lo has leído a diario, qué bueno, ¿verdad? Pero si tú no tienes el tiempo, pues aquí nos dice lo que se habló en el primer día de la semana. Cuando dice, cuando alguno traiga una ofrenda a Hashem, trae vuestra ofrenda de animales del ganado del rebaño. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda aquí es corbán, ofrenda es corbán, significa sacrificio, inmolación, oblación. La palabra kará, que significa acercarse y presentarse cerca, dice, aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarnos a Yahweh. Es lo que les mencionaba. Todos estos sacrificios tienen la finalidad de acercarnos a Él, ya sea para restablecer nuestra comunión, o pagar alguna deuda por una infracción, por un pecado, por una culpa que hicimos, etc. Y presentarse ante Él. No hay manera de poder acercarse a Yahweh sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse. Voy a centrar un poquito aquí a Yahweh, ¿sí?
es necesario poder hacer y estar en su presencia, como está escrito en Éxodo. Nuevamente, perdón, voy a mover un poquito aquí. Ok. Ajá. Es necesario poder acercarse a él y estar en la presencia, como está escrito en Éxodo y en Deuteronomio, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer israelita. La ofrenda de ascensión o la olam se refiere al holocausto, que esa era algo pues voluntaria, si tú lo querías, saliera de tú, como dice aquí, de tu voluntad. Voy a mover un poquito voy a hacerla un poquito más chica para que no batallemos. Ok, así, ¿sí? Y bueno, nadie con las manos vacías. La ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado. Volvemos a repasar aquí que era del ganado de las vacas, de los ovino, ¿verdad? Y aquí algo importante que yo les quería decir. Aquí. Este texto nos enseña que entrega una ofrenda voluntaria está obligado, el que entrega una ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de la cita. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es olá. La raíz de la olá es alá, que significa alá, subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigirse, inmigrar a la tierra de Israel. Un olé es aquí, es uno que hace una aliyah. Aquí es lo que les decía de la aliyah, ¿sí? Un olé es la persona, por ejemplo, que tú y yo en ese tiempo estuviéramos viviendo, voluntariamente trajéramos ese sacrificio ante el sacerdote a la entrada del tabernáculo para ser sacrificado para nuestro arreglo con nuestro Padre Yahweh, con nuestro acercamiento, para que no haya ya sea una enemistad, producto del pecado, una infracción, o simplemente por algo que yo quiero hacer, acercarme más con mi Padre Yahweh, ¿sí? Uno es la persona, el ofrendante, que es uno que hace la aliyah. Y aquí viene aliyah, que tiene que ver con todo esto, miren. Subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigirse a la tierra. Es uno que sube para leer la Torah en la sinagoga. ¿Quién era? El olé es uno que hace aliyah. Este era la persona que sube para leer la Torah en la sinagoga, o uno que inmigra para Israel. Ambos son llamados olé en plural, olim. De esto aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube. La olá es un sacrificio que sube hacia el cielo y también eleva al que lo sacrifica. Es decir, el sacrificio es recibido desde el cielo por nuestro Abba Kadosh, y a la persona que lo presenta lo eleva en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida del conocer, por el sacrificio que él está presentando. Espero que esté claro, es bien interesante. ¿Por qué? Dice, por lo tanto tiene que ser hecho con fuego. El sacrificio de olá o ascensión, que es el holocausto, es para los ricos, y el sacrificio de minjá, la oblación, es para los pobres. Recordemos que estos son sacrificios que se hacían completos, pero la minjá se ofrecía la harina, ¿sí? En sus diferentes formas, como con harina y con incienso, o como torta o cocida, horneada, etc. Pero estos tenían la misma intención de presentarse enteramente el oferante, como decir, aquí traigo esta ofrenda en la que representa plenamente todo, me identifico, yo, que este animalito toma completo todo lo que yo soy, lo que yo represento, ¿sí? Y bueno, aquí en lo que nos trata de decir, y la olá y la minjá, pues que elevan a la persona. Aquí vamos a hablar algo importante.
hablando de la aliyah, que viene de olá. Si tú estás con nuestro abacados, cuando nos dicen en Romanos capítulo 12, como sacrificios vivos ofrecer a nuestro Padre, etcétera, etcétera, ya lo hemos visto. Tú y yo cuando nos presentamos con nuestro abacados y queremos acercarnos cada día más con Él, ¿sí? Adorándoles, hacer ofrenda de labios, el aplicar la Torah en nuestra vida, créanmelo, que tú y yo estaremos subiendo, ascendiendo, escalando, remontando, levantándonos, alzarnos, brotando, surgir, creciendo y engrandecer, aumentar y dirigirnos. O sea, inmigrar es decir, cada vez estaremos más cerca de nuestro abacados. Sí, por eso es importante, las aliyah no se elevan, y el que tú y yo estemos a diario leyendo y estudiando la Torah nos va a hacer todo esto que vimos aquí. Nos va a ayudar a crecer en nuestra vida, de tal forma que tú y yo estaremos caminando en el camino de santidad, con el cual veremos a nuestro Padre Yahweh, aunque tú y yo en este mundo seamos imperfectos, ¿sí? Pero nuestro abacados ve el corazón y las intenciones, ¿sí? Por eso es importante, mira, una vez te mencioné que aquellos que seguimos Torah somos cada día menos ignorantes de la verdad, somos menos predispuestos a que se nos controle, se nos manipule, se nos explote en lo espiritual, en lo laboral, en todo. Pero bueno, la Torah te invita a esto, para que tú subas, asciendas, escales, remontes, pero para eso tú tienes que dejar aquello que es instrucción humana, y tú tienes que ascender y seguir la instrucción de nuestro Padre Yahweh, nuestro Elohé, el Elohé de Israel, porque las religiones, cualquier religión, te va a limitar, te va a perder y te va a llevar por el camino de que Él no es santo. Ten en mente eso, sé inteligente y sé decidido y sé valiente para seguir tú a nuestro Padre Celestial. Si tú donde estás no hay congregaciones, porque son muy escasas, congregaciones donde se hable Torah, porque donde estamos generalmente hay pero muchas iglesias cristianas, lo digo francamente, no todo en el cristianismo, no lo que hay en el cristianismo está mistiado, tiene error, tiene poca verdad, y lo que hacen es apartar a la persona de los mandamientos que te llevan a la santidad, y te llevan a mandamientos y dogmas de hombres, que lo que hacen es llevarte, controlarte, manipularte y llevarte precisamente por el camino del error, de la apostasía. Esa es la apostasía. La apostasía consiste en que tú estés siguiendo algo que no sea la Torah, las instrucciones de vida. Bueno, aquí quise recalcar esto, que la aliyah es elevación, ¿sí? Por eso es importante que en las lecciones a diarias de las aliyah que tú y yo leamos, nos van a ayudar a esto, y te van a ayudar a crecer, y te van a ayudar a tener un discernimiento en que tú vas a ver, esto es de hombre, esto no es de nuestro abacados, ¿sí? Te van a ayudar a distinguir, te van a ayudar a conocer, te van a ayudar a elevarte espiritualmente, porque la Torah es el conducto en que tú te elevas espiritualmente, no lo que los hombres. Bueno, voy a seguir aquí. Dice, aconteció que al transcurrir el tiempo Caín, bueno, está poniendo el ejemplo de Caín y de Abel, pero lo que yo quería quería mostrarte aquí, esto tú lo puedes ver con más detenimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la olá y la minjá? Aquí, la olá se da de los animales y la minjá normalmente se da de los productos del campo, lo que les mencionaba. La olá y la minjá son las ofrendas primeras que son mencionadas en la Torah, en la lista, en el listado que vimos. Y el ejemplo, en Caín y Abel ofrecieron minjá. La palabra olá aparece por primera vez en Génesis
como está escrito. Y edificó Noé un altar en Hashem y tomó todo animal y limpio y toda ave limpia y ofreció una ofrenda de ascensión, un altar, una olá, ¿verdad? Noé. Lo más destacado del olá es que se quema todo el animalito, todo el animal. Hay 3 clases de olá presentadas en este capítulo: del ganado mayor, como los novillos, de las vacadas, del rebaño, corderos, cabras, y de las aves, tórtolas y palominos. Bueno, dependiendo si la persona era rica, pues tenía esta oportunidad, pues lo ofrecía. Si era más o menos, por decirlo, de la clase media, pues aquí del rebaño, de las cabras, los corderos. Si era pobre, pues de palomos o tórtolas. Y si era mucho más pobre, vimos que se presentaba pues una ofrenda de harina, ¿sí? Entonces dice el valor del olá. Bueno, ellos podrán dar harina, perdón, dice, vamos a ver. El valor de la olá va de lo más caro a lo más barato. Luego Hashem dice, Yahweh, que la oportunidad para los que no tienen dinero ni siquiera para una cría de paloma, ellos podían dar harina. Aquí dice, y aceite de oliva, incienso y sal. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrendas por medio de los cuales podemos acercarnos a Yahweh. El rico da más y el pobre da menos, pero Yahweh mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece según las posibilidades o cuando no lo hace, como está escrito aquí en Lucas. Levantando la vista vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, y vio también ahí una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre, y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron de la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. Bueno, aquí está claro que de acuerdo a las posibilidades se ofrendaba. Si antes había ricos, pues ofrendaban lo más caro hasta lo más barato. Y bueno, lo que se fija nuestro Abacadosh es la intención. Es como hoy en día, Él se fija de nuestras intenciones, de lo que tanto tú y como yo estamos dispuestos a dar, ¿sí? Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por Yahweh, porque Él ama al dador alegre. Y es la lección anterior, bueno, de lo que estamos viendo de Abel y Caín, ¿verdad? La intención de Abel y de Caín, que fue muy diferente. Bueno, vamos a ver aquí algo importante. Es que está muy larga y no quiero ocupar mucho espacio, mucho tiempo. En sí la parashá habla de las ofrendas, de los sacrificios. Yo ya te mencioné cómo se hacían. Lo que estoy viendo aquí en esta página, en esta lección, cosas interesantes que yo no te he mencionado. Por ejemplo, el hecho de que cuando se presentaban con el sacrificio ante el Cohen, les hacían esto: pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda a la ascensión, cuando era el holocausto, y le será aceptada para hacer expiación. Por la imposición de las manos implica principalmente 3 cosas, es decir, cuando la persona llegaba y ponía su mano en el animalito ante el Cohen, representaba el poner su mano en el animal lo siguiente: número 1, identificación. ¿Qué es la identificación? El animal representa al que impone las manos, que el animal y la persona que ponía la mano sobre él es que estaban unidos, y el animalito representaba a él. Otra cosa, la transmisión. Si esta persona, al poner la mano, el pecado de ella era transmitido al animal. El reemplazo, que el animal muere en lugar del hombre por su culpa, para justificarlo, ¿sí? Para restablecer la comunión con nuestro Abacadosh. Aquí algo interesante para la expiación. La palabra hebrea que ha sido traducida como expiación, escapar. De aquí viene el Kipurín, el Ha Kipurín, que significa espiar y cubrir. Que también recuerdan que esta era la parte del propiciatorio, de la tapa del arca, ¿verdad? Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación, en el sentido de generar perdón de pecados, cubrir las faltas. Aquí está. Es una sombra del Mashiach, cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino los quita. Todos los sacrificios son sombra del sacrificio de nuestro Mashiach. Y aquí te lo estoy poniendo. El novillo,
tenía como aquí la forma en cómo se presentaba, se degollaba delante de Yahweh. Los Coanim, los hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la arrojarán en todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión del tabernáculo, ¿sí? A la entrada rociaban con la sangre. La ofrenda puede devolver si desea. Solo los sacerdotes podían ofrecer la sangre sobre el altar, ¿sí? Nos enseña que la muerte de Mashiach fue delante de Hashem. La sangre es arrojada sobre el altar. Bueno, aquí nos habla de este hermano rabino, que el sacerdote ponía al pie del altar y arrojaba su sangre desde un recipiente hacia la pared del altar debajo de la mitad de sus esquinas, bueno, etcétera. Esto ya es un comentario extra. Y bueno, aquí el procedimiento de cómo se hacía para que el sacrificio fuera acepto bajo la Torah. Torah es instrucción. El sacerdote tenía la instrucción de cómo debía de degollar al animal, cómo dividirlo en partes, cómo presentarlo, cómo ponerlo en el fuego, o cómo lavar en su caso los intestinos y los pies, todo. El Cohen tenía esto que hacerlo. Bueno, déjenme ver aquí esto es interesante. Los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego del altar. Lo primero que se ofrece del animal o parte de la sangre es la cabeza, lo que les mencionaba. Primero, la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph, que significa cabeza de toro. Uno, y lo primero. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro representa la mente del hombre. ¿Qué es lo que primero hay? ¿Qué hay que entregar a Yahweh para ser quemado? Para ser purificado es precisamente la cabeza. Miren, el fuego tiene varios significados, ¿sí? Purificar, quemar y juicio, ¿sí? Y luego dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Yahweh, que es vuestro culto racional. La cabeza. Y no os adaptéis al mundo, sino que transformaos mediante la renovación de nuestra mente, la cabeza, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Yahweh, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Miren, aquí en la cabeza, yo les mencioné en la parashá pasada que dentro del atuendo del Cohen tenía un turbante, y en ese turbante tenía una laminilla, una coronilla que decía santidad a Yahweh. ¿Por qué en la mente? Porque en la mente es donde el hombre cae o el hombre se eleva, donde tú y yo podemos caer o nos elevamos. Por eso es importante que aquí, cuando se presentaba el animalito, ya cuando estaba en partes, lo primero que se ponía en el altar era la cabeza, que representaba que nosotros primero tenemos que rendirle a nuestro Abacadosh la cabeza, para que nuestra cabeza esté dirigida por el Ruach HaKodesh, para que caminemos en una vida bien, en una vida en la emet, en la verdad, en una vida santa, pura, como a nuestro Padre Yahweh le agrada. Bueno, dice aquí, hablando del sebo, es un tipo de grasa que protege las entrañas. Hay tres tipos de grasa del cuerpo: la energía acumulable debajo de la piel, la grasa colorante que produce calor en el cuerpo, la grasa colorada que quema las calorías de los alimentos. Los bebés tienen mucha grasa colorada. Una persona que se engorda sin comer muchas calorías tiene falta de grasa colorada en su cuerpo. Una persona que come mucho y no engorda tiene mucha grasa colorada en su cuerpo. El sebo que cubre las entrañas con fin de protegerlas de los golpes, las vibraciones dañinas. Bueno, el sebo que protege las entrañas es el que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte. Bueno, las entrañas aquí y las patas las lavará con agua, y el Cohen lo quemará todo sobre el altar como ofrenda de ascensión. Es ofrenda encendida de aroma a Yahweh. Las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar, lo que les mencionaba. Entonces el sacrificio es agradable para Yahweh. Tenía que ser lavado y luego quemado por el altar, ¿sí? No es que el Creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente que es quemado hasta ser calcinado. Él no es sádico, nuestro Padre Yahweh.
Tampoco tiene necesidad de los sacrificios, como está escrito en el Salmo 50. Y lo dice aquí. El olor grato delante de él no mana del animal cruelmente sacrificado, sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio de Yahweh. O sea, nuestro Padre Yahweh, cómo quisiera haber evitado los sacrificios, pero son necesarios, porque de lo contrario nosotros prácticamente no existiríamos, ¿sí? Pero por el amor y la gracia de nuestro Abacadosh, que Él nos quiere estar con Él, pues tiene que buscar los medios para que nosotros estemos conviviendo con Él, aun cuando le fallamos, y por eso los sacrificios son el sustituto para ello. Si el corazón del hombre no está entregado a Él, su sacrificio no es agradable. Si aquí es interesante, si tú y yo en ese tiempo nos presentábamos con un sacrificio, pero no había esa intención, esa sinceridad en el fondo de nuestro corazón, esto no era agradable. Lo que pasó con Caín, ¿verdad? Por esto está escrito en Hashem, que miró con agrado a Abel y su ofrenda. En primer lugar miró al hombre y luego miró su ofrenda. La ofrenda es una expresión del corazón que emana. Espero que esté claro, es muy interesante. Por otro lado, dice, podemos destacar la ofrenda del Mashiach Yahshua, que esta simboliza por todos los sacrificios. Su ofrenda de Yahshua HaMashiach prácticamente cubre todos los tipos de sacrificio que estamos viendo, los 6 sacrificios. La Olá, la Minjá, la Hatá, la Shalim, etcétera. Al ver el animal sacrificado de la manera correcta, Hashem, Yahweh, se acuerda del sacrificio de su hijo, y de esta manera Él se agrada, porque el resultado de este sacrificio es inmensamente positivo para toda la creación. Más para decirte que si por primera vez Hashem significa el nombre, pero es como los hermanos de Judá lo dicen, porque ellos tienen un prejuicio que decir el nombre sagrado les causa juicio, y que labios inmundos no lo pueden hacer, cuando la escritura nos dice que Él le gusta que le digamos por su nombre, pero no hay que decirlo a la ligera, porque sería en vano, y eso sí es mal. Bueno, Hashem, el nombre Yahweh. Aquí está hablando de la ofrenda de la ascensión. La Olá representa la entrega plena de todas nuestras vidas, ¿sí? Lo que le damos a nosotros mismos, a nuestro Padre Yahweh. Bueno, usted lo puede ver con más detenimiento, se lo pongo aquí. Usted puede hacer una pausa. Bueno, algo que aquí es interesante. Después de darle nuestra vida, Él nos va partiendo en trozos. Primero nuestra cabeza, nuestra mente, y la quema hasta que no queda nada de nosotros, es decir, de nuestra forma carnal, nuestra forma mala, ¿sí? Entonces nuestra oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las cosas no son de la manera que yo las entiendo, sino según lo que entiende, según están reveladas. Bueno, aquí hablamos de lo del cebo. Bueno, quiero mostrarles otra cosa interesante. Les vuelvo a repetir, esta parashá, esta solamente es una aliyá. Por eso les digo que al estudiar a diario aprendemos muchísimo, pero aquí te lo pongo para que tú lo veas, porque no quiero ocupar muchísimo tiempo, que aunque Shabbat es un tiempo en que ocupamos el tiempo y el espacio, pero es que es muchísimo tiempo el que lo leamos todo lo de una semana, ¿sí? En esta segunda aliyá, pues nos habla de las oblaciones también. Bueno, los 5 tipos de oblaciones, los que yo les mencioné: la que se hacía con 1/10 de flor de harina, la de las 2 tortas, la de las obleas de la sémola, la mejabá, que son crujientes, los tostados, y la mezclada con aceite y frita con aceite y en sartén que había en el templo. Bueno, son la solet, la jalot, la rekikim, mahabat y merjeshet.
Esto si tú lo leyeras, aprendiéramos, o a lo mejor lo has leído, pues, ¿verdad? Pero aquellos que no lo hacen, es para decirles que a diario, esta tercera ley ya se refiere al día tercero, ¿sí? Lo que se debió de haber visto. Y tenía, bueno, todos estos significados. Pero déjenme seguir aquí con algo. Cuando hablaba de las ofrendas de oblación, tenían que ser presentadas sin levadura, lo cual simboliza la malicia y la hipocresía. De eso aprendemos que nuestro servicio a Yahweh, a los líderes, tiene que ser sin maldad, tiene que ser sincero, puro, limpio, sin motivos personales, sin hipocresía, sin autoproyección, sin orgullo, sin segundas intenciones, sin deseo de ser vistos y sin deseo de tener un puesto mayor. Mi experiencia por años en el ámbito de la educación espiritual me ha llevado a que hay líderes muy sinceros, muy buenos, pero hay otros falsos, hipócritas, que lo que quieren nada más es esto, ¿sí? Por autoproyección, que a través de su puesto quieran engrandecerse del rebaño. Para ello, pues les mienten, bueno, tantas cosas, por el simple hecho de ser vistos, de impresionar a los demás y de tener un puesto mayor arriba de ellos. Pero bueno, aquí estas ofrendas tenían que ser sin levadura, es precisamente que simboliza todo lo malo, y hoy en día hay tanto de eso en muchos liderazgos, ¿verdad? Con honrosas excepciones, en todo. Bueno, ponte en vela y afirma, bueno, aquí dice, dale autoridad sobre las naciones. Bueno, aquí estamos, ahí disculparán el ruido que hay allá en la calle, pero pues ustedes saben que nosotros los que estamos en el camino de la Torá, pues estamos vemos los días muy diferentes, ¿verdad? Como el mundo los ve. Para el mundo todo es igual, todo es dinero, y cuando en realidad el Shabbat es un lugar un día en que nosotros lo dejamos para nuestro Abacadosh. Miren, aquí les estoy mostrando, disculparán que no estemos leyendo todo porque sería muy largo, pero esto tiene que ver con esta aliyá de los sacrificios, de lo que se tenía que hacer. Aquí dice, la muerte de nuestro Mashiach es la base en la cual podemos tener comunión con Yahweh y disfrutar ante su presencia. Esto es muy importante, ¿sí? La Olá o el holocausto nos dice, toda mi vida es para ti. En la ofrenda de la Minjá dice, te sirvo con toda mi vida. La Shelamim, que es la ofrenda de la Shalom, de paz, dice, tú eres mi alegría y mi disfrute. Quiero estar contigo junto con mi familia y mis amigos, pasar tiempo en tu presencia, alabándote y recibir tus bendiciones. Estatuto perpetuo es por todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Esta prohibición implica incluso después de la destrucción del templo, y no solamente dentro de la tierra de Israel, sino fuera. Es decir, que esto está en vigencia para todos nosotros del pueblo de nuestro Abacadosh. Bueno, estas son las ofrendas por el pecado. Ya vimos que cuando se peca intencionalmente o de forma inadvertida, o de forma involuntaria, de forma inocente, de forma que tú ignores, todos estos se tenían que ser las ofrendas por el pecado, ¿sí? Y bueno, aquí la forma, el procedimiento, desde el animalito hasta ir con el sumo Cohen para presentarlo, la sangre la ponían en el tabernáculo, en los cuernos del altar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí vemos
Permítanme. Bueno, estos son los sacrificios que se dan, estos se los mencioné. Dice que se dan por haber cometido, por ignorancia, alguno de los 43 pecados mencionados anteriormente en el carácter fijo. Tanto el rico como el pobre tendrán que sacrificar lo mismo. Sin embargo, en el capítulo 5 encontramos otro tipo de sacrificio. Aquí vamos a hablar del hatá, que es el carácter variable según las posibilidades económicas del pecador. Este sacrificio, o sea, el hatá, ¿sí?, es llamado Korban Oleve Yorev, ofrenda que sube y baja, es decir, variable según los ingresos de la persona, rico, pobre, etc. Este sacrificio es ofrecido por cometer una de las 3 transgresiones siguientes, o culpas. Un juramento de testimonio falso, cuando una persona juraba de una forma falsa. Por haber observado una transacción financiera y luego niega haberla visto, ¿sí?, y jura falsamente ante el Beit Din o ante el tribunal. Este sacrificio se hacía para aquel testigo falso por una transacción que negaba, ¿sí?, y falsamente falsedad, pues. Otra, se hacía este sacrificio hatá, si entra en el templo o come de los sacrificios en estado de tuma, es decir, de impureza ritual, cuando no estaba limpio. Un juramento falso no intencional, por ejemplo, si jura no haber hecho algo que luego se da cuenta que sí lo hizo sin darse cuenta. Así en estas ocasiones se ofrecían estos sacrificios. O también, o si tocan una inmundicia humana, cualquier clase que sea la inmundicia o que se contamine sin darse cuenta o de haber llegado a ser culpable. Una inmundicia humana se refiere a un cadáver o a los restos de un cadáver que es la fuente principal de impureza. Uno será culpable si entra en el santuario en un estado de impureza ritual por haber tocado algún muerto o incluso por haber tocado una persona que ha tocado un cadáver. Entre las cosas, para pasar todo el cuerpo tiene que lavarse por un baño, tenía que lavarse. O alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien. Esta es otra forma que se hacía este sacrificio. Si alguien sin pensar jura por sus labios sin hacer mal o hacer bien, o sea que no lo dice de una forma, como dijéramos, que no lo piensa, pues de una forma que en su mente nomás lo dice en automático, sin valorar lo que dijo. En cualquier asunto en que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Es decir, tenemos que tener con nuestro Padre Yahweh, si vamos a cumplir algo, tenemos que estar bien, ¿sí?, conscientes, no hablar nada más por hablar, ¿sí? Tenemos que tener siempre la mente sujeta a nuestro Abacadosh y dirigirnos a él para saber las cosas, porque si no nos vamos, bueno, aquí se podían meter en este problema. Así será, dice, cuando llegue a ser culpable cualquiera. Estas son las ofrendas por la culpabilidad, lo que estamos viendo. Confesará aquello que hizo por el pecado. La confesión del pecado es otra de las condiciones para obtener perdón, aquí por el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Al presentar un sacrificio de pecado se hacen 3 cosas. ¿Qué se hacen? La imposición de las manos en el animalito en relación con las obras. Tenía que ver con las obras. La confesión del pecado en relación con las palabras. La quema de intestinos en relación con los pensamientos. Son estas 3 las áreas en las que el hombre puede pecar, pecar. Obras, palabras y pensamientos. Por lo tanto, tendrá que ser juzgado en estas 3 áreas. Aquí, cuando una persona cometía un pecado en un área de esta, por obra, hacerlo, por hablarlo, o simplemente por pensarlo, es como hoy en día, ¿sí? Simplemente con pensarlo, no nos dijo nuestro Mashiach, ya se hace uno mal. Bueno,
Pero bueno, aquí como lo dijo hace un momentito, en el resumen lo vimos, que en nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, se cumplieron todas estas ofrendas, las de la ascensión, las de la oblación, las de la culpa, las del pecado, las de comunión, las de restitución, etcétera, ¿sí? En nuestro Mashiach tenemos todo. Pero aquí es como funcionaba aquí este sistema de ofrendas que nuestro Abba Kadosh le indicó a nuestro pueblo para que los sacerdotes lo hicieran de tal forma que presentaran un pueblo justo y santo ante nuestro Padre Yahweh, porque Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y bueno, aquí el sacrificio que es dice, se ofrece cuando se comete uno de estos 5 pecados, el de Hasham, la ofrenda de Hasham, por sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado del templo. Bueno, aquí cuando algún sacerdote, ¿verdad?, comía una porción que no le correspondía o había una cuestión con un objeto, por robar y luego jurar en vano que no lo había hecho. Imagínense, también se hacía esto. Por la purificación de un leproso se presentaba este sacrificio. Por fornicar con la sierva de otro hombre se hacía. Por la contaminación durante el nazareo, eso es lo que habíamos mencionado. Aquí dice, vamos a ver esto también. Además, en Levítico 5:17 hay un tipo de ofrenda por la culpa llamada Asham Talui, la culpa pendiente. Es ofrecida cuando uno no está seguro si cometió un pecado para el cual se requiere un sacrificio de hatá, de pecado. Esta ofrenda no es definitiva, sino en el caso de que el que duda luego descubra que sí pecó, tendrá que dar una ofrenda de hatá por ese pecado. Esto nos enseña que la negligencia en asuntos espirituales es vista como un delito delante de nuestro Padre Yahweh. Esto es importante, ¿eh? Qué interesante, nuestro Padre Yahweh se quería todo bien hasta en los detalles, ¿eh? Miren, esta ofrenda era como cuando alguien dudaba, vaya, si había hecho un pecado y lo dejaba y de repente sabía que sí, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer para evitar esto? Tenía que hacer este sacrificio delante de nuestro Padre Yahweh. ¿Y qué nos enseña? Que nosotros no debemos de ser negligentes en asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos algo con duda y lo dejamos pues ahí se va, y resulta que si es malo, esto es negligencia nuestra y es culpabilidad y es pecado. Claro, vuelvo a lo mismo, no estamos en el tiempo de que debemos de sacrificar ya, no, pero sí acudir con a nuestro Abba Kadosh, con nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Mashiach, para que a través del sacrificio que Él hizo, perdone estas faltas, ¿sí? Bueno, y hasta aquí les estoy poniendo todo esto. Miren, es muy larga esta parashá, y pues nos lleva, aquí les voy a poner, aquí se acaba, pero aquí les voy a poner, yo la saqué de la página Messianic Torah, ¿sí? De la página Messianic Torah, y usted si quiere ver en detenimiento esta parashá, pues adelante, pero yo, miren, aquí yo la saqué, ¿sí? Prohibida la reproducción lucrativa. Aquí esta no la estamos usando con algún fin lucrativo, como también este canal no es con ningún fin lucrativo. Y a forma de repaso, miren todo lo que vimos, todas estas, lo que habla esta parashá de todas estas ofrendas, ¿sí? Y bueno, hasta aquí voy a salirme de la página, voy a salirme aquí de la página, y vamos para despedirnos. Permítanme salirme de aquí y ahorita nos vemos. Oremos. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato, Torah emet vehayei, olam natah betajoinu. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Padre, Rey eterno, Rey del universo, que nos has entregado una Torah de verdad
y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, donador de la Torá. Bendito seas, Padre Yahweh, por esta bendición que nos das de estudiar tu Torá. Gracias porque en Yahshua HaMashiach, Padre, Él es nuestro Corbán, nuestra ofrenda perfecta, que cumplió, Padre, cada una de estas ofrendas que en esta parasha vimos, y que a través de Él, Padre, nosotros somos ante ti, ante tu gracia, Padre Yahweh, y somos ese pueblo que tú has venido a recoger de entre todas las naciones. Pido tu bendición para todos aquellos que nos ven, para todos que por primera vez y por aquellos que nos están viendo en el canal, que tú sigas bendiciendo este canal porque es para tu cabot, para tu gloria, no para la mía, Padre Yahweh. Que tú sigas bendiciendo a nuestro pueblo en todas las regiones, en todos los países del mundo, y que con gozo, Padre, esperamos a que nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, venga y que reúna, Padre, a todo tu pueblo en el mundo. Gracias, Padre Yahweh, que Ruach HaKodesh nos siga ayudando, que nos siga guiando, Padre Yahweh, en toda tu Torah, en todo lo que tiene que ver tu Torah. Y gracias, Padre, por esta bendición, y bendice a aquellos hermanos y hermanas en el mundo que están hablando de tu bendita Torah, Padre Yahweh, enseñando, Padre, a cada día más y más almas, de los cuales aprendemos también, Padre Yahweh. Muchas gracias por esta bendición. Te agradecemos por este Shabbat, Padre bendito. En el nombre de nuestro Mashiach Yahweh, te pedimos que nos bendigas y nos guardes, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas misericordia de nosotros, nos des la Shalom, la Lehaim. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach, te damos toda Rabá. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, pues cumplimos nuevamente, gracias a nuestro Abacadosh, que nos da el tiempo, el espacio, los motivos, las formas, los medios para estar aquí en esta mañana de Shabbat, para aprender y elevarnos, como nos dijo en esta parashá, la aliyah, las aliyahs. Y vuelvo a recordarles que las aliyahs nos van a ayudar a incrementar, elevarnos, subir, escalar en nuestra vida espiritual. La Torah, que es traducida como instrucción de vida, para cuidarnos, proveernos, nuestro Padre Yahweh, salud, vida, etcétera, etcétera. Son el medio en el que tú y yo nos mantendremos en el estado de la bendición que nuestro Abacadosh quiere. Tenemos un Elohé que Él nos quiere bendecir, te quiere bendecir grandemente. Y aquí una cosa que me estaba olvidando, por aquellos que están enfermos, que nuestro Abacadosh les sane, es la intención, es el deseo de nuestro corazón, porque sabemos que en Shabbat nuestro Mashiach hizo muchas obras de sanidad. Y bueno, seguir adelante, echándole muchas ganas, y que nuestro Padre Yahweh nos siga cuidando y protegiendo de una forma como Él lo hace, de una forma generosa, buena y fiel. Y que nuestro Abacadosh nos siga cuidando de todo mal, de todo peligro, en todo lo que hagamos. Y una cosa muy interesante que vuelvo a resaltar, a ustedes que van a empezar a festejar las Moadim, una bendición muy grande, y que nuestro Abacadosh pues nos siga dando el tiempo para celebrar. Pues desde aquí hacia donde se encuentren ustedes, en su hogar, en su quejilá, pues una bendición, muchas verajot, mucha bendición, y nos veremos en la próxima semana, si nuestro Abacadosh lo permite. Shabbat Shalom.